Buenos días, mi nombre es María Catalina Torres Gutiérrez y junto con mis compañeros Luis Daniel Galván Cogollo y Juan Diego Páez Daguer vamos a explicarles sobre la enfermedad de Chagas. En esta exposición vamos a hablarles sobre la definición, la situación epidemiológica, internacional, nacional y departamental, las definiciones operativas, los responsables del sistema con su respectiva notificación, la ficha epidemiológica, cómo se llena, los indicadores y ejercicios. La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana, como también se le conoce, es una zoonosis. Esto quiere decir que es transmitida de animales a humanos. Es causada por un parásito llamado Trypanosoma cruzi. Este parásito va a ser transmitido por un vector que en este caso serían los triatominos, de los cuales vamos a estar hablando un poco más adelante. Esta enfermedad es conocida en América también como el asesino silencioso, debido a que muchos de los pacientes que padecen de esta infección pueden presentar síntomas y signos incluso hasta décadas después de haberse infectado. Bueno, el ciclo de infección del Trypanosoma cruzi, en este caso el parásito, va a ser a través de los triatominos, que este va a ser el método de transmisión principal de esta enfermedad. Cuando un triatomino, que vendría siendo el vector que vemos en la diapositiva, pica a una persona y defeca cerca de la herida, al momento de que la persona se rasque, va a introducir todos estos parásitos dentro de su cuerpo. De ahí, estos van a multiplicarse y van a diseminarse, logrando infectar otros tejidos. Dentro de los métodos de transmisión encontramos en primer lugar la vía vectorial que les acabo de explicar mediante los triatominos, también la vía oral, que puede ser por la ingesta de este vector accidentalmente o de alimentos que estén contaminados con las heces fecales de este insecto. También existen otros métodos de transmisión, como la transmisión congénita, que se da durante el embarazo, donde la madre puede transmitir el parásito al hijo, y también mediante transfusiones sanguíneas se puede dar la infección de este parásito. Incluso personas que donan órganos y que no saben que tienen este parásito en su cuerpo, al momento de donar un órgano van a transmitirlo. Podemos encontrar que hay diferentes formas de tripanosoma, y estas simplemente se diferencian por la ubicación del kinetoplasto y el núcleo de este. Como podemos ver en la diapositiva, encontramos el epimastigote, tripomastigote y el amastigote. La enfermedad de Chagas va a tener principalmente dos fases, la fase aguda y la fase crónica, pero también podemos encontrar una fase indeterminada, que es cuando los pacientes que tienen este parásito no presentan signos o síntomas marcados, o incluso se desconoce que tienen esta enfermedad. Durante la fase aguda podemos encontrar los signos y síntomas característicos, que son fiebre, mialgias, cefaleas, ganglios linfáticos agrandados, palidez, dificultad para respirar, dolor muscular, hinchazón, dolor abdominal o torácico. Esta fase dura alrededor de 2 meses después de la infección, desde que la persona se ha infectado. Y hay que agregar aquí que esto varía también si hay personas que tienen unos factores de riesgo, como podría ser la edad, enfermedades subyacentes o alguna otra condición de salud. También encontramos que en esta fase aguda hay un signo característico, que es cuando el parásito entra a través de la conjuntiva. Este signo se llama el signo de Romaña, que, como podemos ver en la imagen, vamos a observar esos párpados así como edematizados. El diagnóstico de esta enfermedad principalmente se realiza con microscopía directa, pero tiene que ser acompañado con pruebas serológicas para poder determinar si esta enfermedad es definitivamente por el parásito del Trypanosoma cruzi, que se va a ver circulando en la sangre. El tratamiento en esta fase es casi 100% curable, debido a que los antiparasitarios como el benznidazol y el nifurtimox van a encargarse de eliminar este parásito. La fase crónica de esta enfermedad se caracteriza porque los signos y síntomas pueden presentarse incluso entre 1 a 3 décadas después de la infección. En esta enfermedad hablamos de parásitos ocultos cuando nos referimos que este Trypanosoma cruzi va a disminuir su presencia en la sangre, pero va a alojarse en otros tejidos, como viene siendo el sistema digestivo y el corazón. En las pruebas que se hacen, en pruebas serológicas y todo eso, sí se encuentra la presencia de este parásito en la sangre, solamente que en menor cantidad.
Dentro de los signos y síntomas que podemos encontrar, que son muy característicos en la fase crónica, tenemos en primer lugar los trastornos cardíacos, que estos son uno de los más graves, al igual que las alteraciones digestivas. Dentro de estos trastornos cardíacos podemos encontrar insuficiencia cardíaca, arritmias, cardiomegalia, muerte súbita por las arritmias, fenómenos también tromboembólicos, y todo esto se debe debido a la destrucción del músculo cardíaco por este parásito. Dentro de las alteraciones digestivas también podemos encontrar aumento del tamaño del esófago, que eso se llama megaesófago, aumento también del tamaño del colon, megacolon, correspondientemente a esto, disfagia, que es como esa incapacidad de tragar bien. También podemos encontrar la regurgitación, podemos encontrar alteraciones neurológicas o mixtas, debido a que se compromete el sistema nervioso autónomo. El parásito destruye todas estas células nerviosas, afectando a toda la regulación involuntaria de órganos como viene siendo el corazón y también de todo el sistema digestivo. También podemos encontrar una neuropatía periférica, que es el daño a los nervios periféricos, lo que esto va a llevar a sensaciones anormales como puede ser hormigueo, debilidad muscular y pérdida de reflejos. El diagnóstico de esta enfermedad se realiza principalmente con pruebas serológicas. La prueba ELISA, que es la que encontramos en primer lugar aquí, que esta nos va a permitir identificar anticuerpos específicos contra este parásito. Esta prueba tiene una alta sensibilidad y especificidad. También encontramos la hemaglutinación indirecta, que esta detecta anticuerpos al observar la aglutinación de glóbulos rojos en presencia de antígenos del parásito. También la inmunofluorescencia indirecta, que también emplea un marcador fluorescente para detectar anticuerpos específicos bajo un microscopio de fluorescencia. También podemos encontrar las pruebas de diagnóstico rápido, pero estas son un poco menos eficientes, debido a que se utilizan en áreas que requieren de pronto una urgencia, pero no son tan precisas. También tenemos que añadir aquí que para diagnosticar esta enfermedad definitivamente se deben realizar por lo menos 2 pruebas serológicas diferentes simultáneamente, e incluso que si estos resultados de estas pruebas serológicas no son concluyentes, tiene que realizarse hasta una tercera prueba serológica. También puedo añadir aquí que hay otros métodos de diagnóstico, pero ya estos son más como complementarios. Por ejemplo, la PCR, la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, que es útil para detectar la presencia del ADN de este parásito en la sangre. Se estima que entre 6 y 7 millones de personas en todo el mundo están infectadas por Trypanosoma cruzi, lo que provoca aproximadamente 12.000 muertes cada año. A pesar de ser una afección de creciente presencia mundial, la enfermedad de Chagas se da principalmente en áreas endémicas de 21 países continentales de América Latina. Actualmente se considera que hay unos 75 millones de personas en riesgo de infección. En las Américas se registran 30.000 nuevos casos cada año, generalmente por transmisión vectorial. Aquí mismo su distribución se limitaba por completo a las zonas rurales continentales de las Américas, aunque actualmente se puede encontrar también en las zonas urbanas gracias a la presencia de los triatóminos en todas partes. Los países más afectados son Brasil y Argentina. Y en Europa los casos son por transmisión transfusional gracias a la migración poblacional que se dio en estos países. Según el Instituto Nacional de Salud, INS, de Colombia, la situación epidemiológica de la enfermedad de Chagas reveló ciertos aspectos importantes, como el aumento de casos. Se observó un incremento en el número de casos notificados en comparación con años anteriores. Esto podría indicar una mayor vigilancia epidemiológica o un aumento real en la incidencia de la enfermedad. Concentración en áreas rurales. Al igual que en años anteriores, la mayoría de los casos se concentraron en áreas rurales, especialmente en aquellas con condiciones socioeconómicas más vulnerables. Predominancia en hombres. El porcentaje de casos en hombres fue significativamente mayor que en mujeres, lo que se ha relacionado con ocupaciones y actividades que exponen a los hombres a un mayor riesgo de infección. Letalidad.
Aunque se reportaron casos de fallecimiento por Chagas agudo, la letalidad general disminuyó en comparación con años anteriores. Un caso muy importante en Colombia es el brote en Becerril, Cesar. Se registró un brote de Chagas agudo en este municipio, lo cual llamó la atención de las autoridades sanitarias y generó acciones de respuesta rápida. Otros aspectos a destacar son que se estima que el número de casos reales de Chagas en Colombia es mucho mayor al reportado, debido a subregistro y falta de diagnóstico en muchas zonas del país. La transmisión vectorial sigue siendo la principal vía de infección, a pesar de los esfuerzos de control del vector. En cuanto al departamento de Córdoba, la enfermedad de Chagas es considerada una enfermedad desatendida, lo que significa que no recibe la atención y los recursos necesarios para su control y eliminación. La mayor parte de la presencia de los triatóminos o vinchugas en el departamento de Córdoba los podemos encontrar en municipios de Moñitos, Sagún, Los Córdobas, Cotorra e incluso en la ciudad de Montería. Y las especies predominantes de estos son Rhodnius prolixus, Rhodnius pallescens y Herarius cuspidatus. La mayoría de estos bichos en la investigación, de la cual sacamos los datos, se encontraban infectados por el parásito Trypanosoma cruzi. Las personas con síntomas compatibles y antecedentes de exposición al vector o a la sangre infectada presentarán unos ciertos signos de alarma. Estos son fatiga, dolor en el lugar de la picadura, hinchazón, dolor abdominal y diarrea. Si se va más allá en los casos graves probables, habría una dificultad respiratoria y una dificultad cardíaca, con un daño de órgano como una cardiomiopatía o un crecimiento de órganos digestivos. Para la confirmación de la enfermedad de Chagas se harían pruebas PCR, la prueba de ELISA y una microscopía en sangre a ver si existe el Trypanosoma cruzi. Para la prevención y control existen medidas de control vectorial con mejoras en las viviendas, en la educación comunitaria y un cribado de donantes tanto de sangre como de órganos. Los principales responsables del sistema de vigilancia son el Ministerio de Salud, que es el ente rector que define políticas y estrategias para la vigilancia de la enfermedad de Chagas y asegura la implementación a nivel nacional. El Instituto Nacional de Salud se encarga de la vigilancia epidemiológica y el análisis de datos relacionados con la enfermedad, promoviendo y accionando de prevención y control. Personal de salud pública. Incluye tanto los médicos como las enfermeras y otros profesionales de la salud que realizan la detección y tratamiento y seguimiento de casos de Chagas, así como la educación sobre la prevención. Las organizaciones internacionales como la ONG contribuyen con recursos y apoyo técnico para el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia. De lo que se encargan estos principales responsables del sistema de vigilancia es, a nivel nacional, formular políticas y programas de vigilancia y control, divulgar normas técnico-administrativas para el Plan de Intervenciones Colectivas PIC, asistir y supervisar planes departamentales, adquirir y distribuir insumos y medicamentos necesarios y analizar información de pruebas inmunológicas y de vigilancia entomológica. A nivel departamental, estos ejecutan políticas formuladas por el Ministerio, analizan información de vigilancia serológica y entomológica, elaboran planes departamentales en coordinación con municipios y realizan investigaciones de casos agudos y brotes. A nivel municipal, consolidan y analizan información epidemiológica, participan en el control de triatóminos y vigilancia entomológica, educan a la comunidad sobre la prevención y el diagnóstico, evalúan el impacto de las intervenciones de control y las entidades administradoras de salud implementan directrices del nivel central, solicitan y garantizan el suministro de medicamentos, realizan pruebas diagnósticas y seguimiento de pacientes. Por último, las unidades primarias generadoras de datos aplican el Protocolo Nacional de Vigilancia, proporcionan atención integral y oportuna a pacientes y realizan información clínica y epidemiológica para mejorar las intervenciones. Para llenar la ficha epidemiológica de la enfermedad de Chagas, necesitamos el código 205. Primero, en la primera página podemos encontrar la ficha de los datos básicos de la información general del paciente. Realmente lo que cambia de
las otras fichas con la ficha específica de 205 de la enfermedad de Chagas es la segunda página, que podemos encontrar en la A los nombres y apellidos del paciente, B tipo de identificación y el número de documento. En número 5 encontramos la información clínica, que es para saber la clasificación del caso y si es un caso reactivado. La clasificación del caso podemos poner si es un caso agudo o es un caso crónico y si la enfermedad está reactivada o no. En 5,3 marcamos con una X las manifestaciones clínicas que presenta el paciente en caso de que hayamos marcado que la clasificación del caso era aguda. Y en 5,4 marcamos una X en la sintomatología de los pacientes crónicos, en caso de que hayamos marcado que fue crónico. En 6 marcamos las pruebas parasitológicas y serológicas que se le realizaron al paciente para la identificación de la enfermedad. Y en 7 podemos marcar la posible vía de transmisión por la cual el paciente se contagió por la enfermedad de Chagas, ya sea vectorial, transfusional, congénita, oral, por medio de trasplante o por un accidente de laboratorio. En cuanto a la notificación, encontramos la notificación inmediata individual. Es de aquellos casos confirmados de la enfermedad de Chagas en fase aguda. Esta se le notifica al Instituto Nacional de Salud inmediatamente después del diagnóstico de enfermedad de Chagas aguda. Esta se notifica para permitir una respuesta rápida ante nuevos casos, facilitando la implementación de medidas de control y seguimiento. También tenemos la notificación colectiva semanal, que es de todos los casos confirmados de la enfermedad de Chagas, independientemente de la fase. Se le notifica al Sistema de Información para Vigilancia de Salud Pública, ya que permite tener un registro continuo y actualizado de la situación epidemiológica de la enfermedad, facilitando la identificación de tendencias y la evaluación de las intervenciones. Tenemos también ajustes por periodos epidemiológicos, que esto ajusta la información de los casos confirmados de la enfermedad de Chagas en el periodo epidemiológico inmediatamente posterior a la notificación, para corregir errores u omisión iniciales en la información y garantizar la calidad de los datos. Los indicadores, en primer lugar, tenemos la prevalencia, que es la proporción de personas infectadas en una población. Aquí en Colombia se estima que hay más de 1.5 millones de personas con esta infección, pero esto varía según la región donde se realicen los estudios. También tenemos la incidencia, que es el número de los casos nuevos, pero dentro de un periodo específico. Hablando recientemente en este año 2024, la incidencia de enfermedad de Chagas en Colombia es de 0,39 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, esta es una enfermedad que quizás a comparación de otras es relativamente menos frecuente, menos común. Hay casos agudos donde se refiere a los casos recientes y sintomáticos. Hasta la semana epidemiológica 14 de 2024 se han reportado 37 casos agudos de esta enfermedad de Chagas. También encontramos una tasa de mortalidad, que es la proporción de muertes en relación con el número de casos. Y la mortalidad por Chagas agudo fue del 8.1, con 3 muertes registradas en el año 2023. Supongamos que en una comunidad de 100.000 personas hay 50 muertes debido a la enfermedad de Chagas. La fórmula de la tasa de mortalidad constaría entonces de el número de muertes en un periodo de tiempo entre la población total en ese periodo por 1000, que sustituyendo los valores o yéndonos al ejemplo sería 50 entre 100.000 por 1000, quedaría igual a 0,5. Esto significa entonces que la tasa de mortalidad por la enfermedad de Chagas en la comunidad del ejemplo que acabo de mencionar es de 0,5 por cada 1000 habitantes al año. Otros ítems aquí presentes en estos ejercicios son la incidencia y la prevalencia. Supongamos que en esa misma comunidad entonces de 100.000 habitantes hay o se reportaron 200 nuevos casos de esta enfermedad. La incidencia sería entonces 200 entre 100.000 por 1000, quedaría igual a 2, y la prevalencia, que sería de 1000 entre 100.000 por 1000, que sería igual a 10. Entonces, como dije anteriormente, la tasa de mortalidad de la enfermedad de Chagas es de 0,5 muertes por cada 1000 habitantes al año, y pues la incidencia de la enfermedad de Chagas es de 2 nuevos casos por cada 1000 personas al año, sin dejar atrás la prevalencia, que sería de 10 por cada 1000.